Bienvenidos estudiantes de tercer grado de secundaria. Estamos en la semana 36. Empezaremos con el día 3. Calculamos distancias en mapas topográficos y en mapas con sistemas de coordenadas. Nos dicen, el relieve de la cuenca del río Piura es irregular, abrupto en la parte alta. En la desembocadura, la cuenca tiene una pendiente suave y uniforme de 0 a 50 metros sobre el nivel del mar. En la zona media tiene una amplia zona ondulada y semidesértica, ubicada entre los 50 y 350 metros sobre el nivel del mar. El Perú recibe los mayores impactos del fenómeno del Niño, FEN, debido a su situación geográfica. Este fenómeno puede multiplicar por 10 y hasta por 50 veces el total de lluvias en el norte del Perú, produciendo inundaciones en la parte baja de la cuenca. ¿Cómo podemos conocer más sobre el relieve de la cuenca del río Piura? Aquí vemos la importancia de los mapas topográficos, ya que permiten describir el relieve de una superficie terrestre. Para comprender mejor los mapas topográficos, primero conoceremos algunas definiciones y luego veremos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es un mapa topográfico? Un mapa topográfico es la representación de dos dimensiones, es decir, en un plano y a escala de una zona de la superficie terrestre. En este tipo de mapa se puede representar diferentes elementos naturales y artificiales, desde cursos de agua hasta carreteras o autopistas y construcciones. También se puede representar un relieve, para lo cual se usan datos de altura referidos al nivel del mar. En este caso, el nivel del mar se considera como 0 metros sobre el nivel del mar. Para representar estas diferentes alturas se utilizan curvas de nivel. Entonces, ¿qué vienen a ser las curvas de nivel? Una curva de nivel es una línea imaginaria y continua que une puntos del terreno que tienen la misma altura. Por lo tanto, una curva de nivel estaría definida por la intersección de un plano horizontal con la superficie de una zona y la cota de esa curva de nivel en metros sobre el nivel del mar. Es la altura de ese plano con respecto al nivel del mar, cota 0. Podemos imaginar planos horizontales cortando el cerro en tajadas horizontales del mismo grosor a diferentes alturas. Por ejemplo, en este relieve tenemos un plano 1 y 2 situados a 1000 metros y a 1100 metros de altitud sobre el nivel del mar, respectivamente. Entonces, las curvas de nivel son las intersecciones de dichos planos con la superficie del terreno, obteniendo una curva para el nivel de 1000 metros y otra curva para el nivel 1100 metros sobre el nivel del mar. Estas líneas se proyectan en un mismo plano, que en su conjunto formarán un mapa topográfico. En un mapa topográfico se representan únicamente las curvas de nivel que corresponden a algunas altitudes definidas por el tipo y escala del mapa que vayamos a utilizar. La diferencia de nivel entre las curvas es fija. La podemos imaginar como el grosor de las tajadas horizontales, que es el mismo para todas, y la denominamos equidistancia. Por ejemplo, en este mapa topográfico hay curvas maestras de 1450, 1500 y 1550, son las líneas más gruesas y tienen una equidistancia de 50 metros, dentro de las cuales hay curvas intercaladas como 1460, 1470, 1480, etc., que tendrán una menor equidistancia de 10 metros entre estas. Ahora, estos mapas nos sirven también para calcular distancias. Dentro de un mapa topográfico se tienen tres tipos de distancias. A. Distancia horizontal. Se mide directamente sobre el mapa y se convierte de acuerdo con la escala del mapa. B. Distancia. Es la medida del segmento que une los dos puntos ubicados a diferentes alturas. Se calcula conociendo la distancia horizontal y la diferencia de nivel entre los puntos. C. Recorrido.
es la longitud de la trayectoria descrita para ir sobre el terreno de un punto a otro. Hay muchas irregularidades en el terreno entre curva y curva, las cuales no quedan reflejadas en la carta. El recorrido es prácticamente imposible de calcular o medir en un mapa. Por ejemplo, en este mapa ubicamos el punto A y el punto B. Ambos están a un distinto nivel. El nivel A se encuentra a 0 metros sobre el nivel del mar, mientras que B se encuentra a 45 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la distancia horizontal es la línea verde que une los puntos A y B en el plano y se convierte a medida real según la escala del mapa. Luego, la distancia a secas, que es la línea amarilla, es el segmento que une los puntos ubicados a diferente altura, donde A está a 0 metros y C está a 45 metros. Y el recorrido es la longitud de trayectoria descrito en el terreno de estos puntos, el cual no es posible calcular en el mapa. Si nos damos cuenta, se forma un triángulo rectángulo. Si conocemos dos de estas longitudes, podemos hallar la tercera utilizando el teorema de Pitágoras, como sigue. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso, la distancia horizontal elevado al cuadrado más la diferencia de nivel elevado al cuadrado es igual a la distancia elevada al cuadrado. Empecemos con la situación 1. De acuerdo al mapa topográfico, determina cuál corresponde a un cerro y cuál a una depresión del terreno, y explica por qué. Podemos observar que en el primer caso corresponde al cerro porque los niveles van aumentando de dentro para afuera, de 50 a 125. Eso quiere decir que las alturas se van incrementando formando un cerro, como se puede ver en este corte vertical. En el caso 2 tenemos niveles alternantes, 50, 75, 75 y 50. Esto quiere decir que hay una depresión en el terreno, como podemos ver en este corte vertical que muestran las altitudes. Situación 2. El siguiente gráfico muestra las curvas del nivel de un mapa topográfico. A. Mide con regla la distancia del punto A al punto B en el mapa. Si la escala es 1 entre 25.000, calcula la distancia horizontal en la realidad. B. Determina la distancia del nivel entre A y B. C. Con los resultados anteriores calcula la distancia entre A y B. Empecemos con el inciso A. La distancia en el plano, si se imprime con una escala del 100%, se obtiene una medida de 1,5 centímetros con una regla. Entonces, la escala es de 1 sobre 25.000, que es igual a la longitud en el mapa sobre la longitud real. Reemplazando 1,5 centímetros en la ecuación y operando, pasa a multiplicar 25.000 a 1,5 centímetros y la longitud real pasa a multiplicar a 1. Obtenemos que la longitud real es de 37.500 centímetros, el cual lo convertimos a metros multiplicando por un metro dividido entre 100 centímetros, que nos resulta una distancia horizontal de 375 metros. En el inciso B nos piden calcular la diferencia de nivel entre el punto A y B. Como se puede observar, el nivel B es de 1000 metros y el nivel A es de 500 metros. Entonces su diferencia de nivel será 1000 menos 500 igual a 500 metros. En el inciso C nos piden calcular la distancia entre A y B. Esto refiere a la distancia en el terreno de los puntos ubicados a distinto nivel. Para ello aplicamos el teorema de Pitágoras. Distancia elevado al cuadrado será igual a 500 elevado al cuadrado más 375 elevado al cuadrado. Operando obtenemos que la distancia entre A y B resulta 625 metros. Ahora veamos qué es el Sistema Internacional de Coordenadas. El sistema de coordenadas UTM es una proyección cilíndrica. El sistema UTM se ha convertido en un sistema estándar internacional de coordenadas. Para la ubicación de una coordenada se considera el meridiano internacional Greenwich,
y la línea ecuatorial, como podemos ver en el gráfico. El planeta Tierra lo bordea una superficie cilíndrica imaginaria. Desarrollando este cilindro, obtenemos un rectángulo donde las líneas verticales son las latitudes, que son paralelas al meridiano de Greenwich, y las líneas horizontales son las longitudes, que son paralelas a la línea del Ecuador. Veamos un ejemplo. En el mapa de las cuencas de Piura se muestran el sistema de coordenadas. Por ejemplo, el punto A tiene las coordenadas de latitud 560.000 este y una longitud de 9.440.000 norte. Otro punto B tiene las coordenadas de latitud 560.000 este, igual que el punto A, pero una longitud de 9.400.000 norte. En base a lo anterior, resolvamos nuestra situación 3. Usando el mismo mapa del ejemplo, determina las distancias entre Yapatera y Mamayaco, utilizando las coordenadas UTM. Entonces, hallamos las distancias entre las latitudes y las longitudes. Primero, la distancia entre las latitudes. Observando el mapa, la latitud de Yapatera es de 9.440.000 metros y de Mamayaco es de 9.440.000 metros. Entonces, su diferencia será de 40.000 metros, que equivalen a 40 kilómetros. Igualmente, hallamos la distancia entre las longitudes. Observamos que la longitud de Yapatera es de 600.000 y de Mamayaco es de 640.000. Entonces su diferencia será de 40.000 metros, que equivalen a 40 kilómetros. Luego, la distancia entre Yapatera y Mamayaco y la distancia de las longitudes y latitudes forman un triángulo rectángulo, por lo que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la distancia entre ellas. Distancia al cuadrado será igual a 40 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado. Operando nos resulta que la distancia entre Yapatera y Mamayaco es de 56,59 kilómetros. Muy bien, estudiantes, ahora empezamos con el día 4. Calculamos el volumen de agua de Pólderes. Nos dicen que la problemática en la cuenca del río Piura se da en dos aspectos. Uno, en la temporada de lluvias, cuando se produce la crecida del río Piura, produciendo inundaciones, mientras que el otro aparece en la temporada de sequía, cuando no se tiene agua suficiente para el riego de las zonas agrícolas. Frente a los dos problemas, se ha formulado una propuesta de tratamiento integral para la reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones y la escasez hídrica en la cuenca que cuenta con dos componentes. Uno, referido a la forestación, reforestación y conservación de suelos. Y el otro, tener control de las crecidas y protección de cauces. Este último componente enfatiza construir reservorios de retención temporal de agua mediante pólderes, los cuales son adoptados de la cultura holandesa. Holanda y la conquista del agua. El pueblo holandés cuenta con una rica e internacionalmente reconocida tradición con respecto a la profunda relación existente entre el desarrollo urbanístico y la ingeniería hidráulica. Su pericia y conocimiento sobre leyes del agua, unidos a una ingeniosa tecnología, le han ayudado a protegerse eficazmente del mar y a canalizar los ríos para así obtener un mejor rendimiento del transporte y un mayor control del flujo acuático. El tercer aspecto de la tradición holandesa en relación con la ingeniería hidráulica lo constituye la transformación de las zonas de humedales y marismas en pólderes, terrenos para uso agrícola y urbano. La superficie de los Países Bajos ha aumentado casi al doble por un proceso conocido como inpoldering, que se ha llevado a cabo por siglos. Con este proceso se drenan lagos y partes del mar y se preparan estas nuevas tierras para la agricultura. Como resultado, casi el 40% del terreno holandés está ubicado debajo del nivel del mar. En base a lo anterior, vemos nuestra situación 1. Inciso A. En Holanda, usando pólderes se ha ganado
hacia el mar casi 7.500 kilómetros cuadrados de tierra. Sin ellas, Holanda tendría aproximadamente un 20% menos de tierras. ¿Cuál es la superficie de Holanda? Inciso B. En Holanda se utilizó el sistema de polders para ganar terreno hacia el mar con una extensión de casi 7.500 kilómetros cuadrados de tierras. Si el agua alcanzaba, antes de ser drenada, 2 metros de altura, ¿cuántos metros cúbicos de agua fueron drenados? Empecemos con el inciso A. Sea X la superficie de Holanda, entonces el 20% corresponderá a los 75.000 kilómetros cuadrados, mientras que el resto será un 80%. Entonces 20% de X es igual a 75.000. Luego 20% por X es igual a 75.000. Pasando a multiplicar y a dividir, obtenemos 375.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la superficie de Holanda será 375.000 kilómetros cuadrados. En el inciso B, el volumen de agua drenado corresponderá al volumen de un sólido geométrico, cuya área superficial será 75.000 kilómetros cuadrados, que se puede calcular como si fuera un prisma rectangular. Sin embargo, podría ser cualquier tipo de superficie suponiendo que es plana. Entonces, el volumen se calcula como área de la base por la altura. Se tiene un área de 75.000 kilómetros cuadrados y una altura de 2 metros. Convertimos 1 kilómetro a 1.000 metros a metros y operamos y obtenemos que el volumen de agua que fueron drenados en Holanda fue de 150.000 millones de metros cúbicos. Ahora veamos la situación 2. De acuerdo a la propuesta de tratamiento integral para la reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones y escasez hídrica en la cuenca del río Chira y Piura, se presenta la siguiente tabla para la construcción de pólders. Nos piden calcular el volumen máximo para cada subpólder expresado en MMS, millones de metros cúbicos. Empezamos con el subpólder número 1. Considerando la misma situación que el caso anterior, el volumen se calcula como un prisma rectangular, multiplicando el área de la base por la altura o profundidad. Entonces, 574 hectáreas por 9,40 metros, debemos recordar que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, al reemplazar y operar, obtenemos 53.956.000 metros cúbicos. Luego convertimos a millones de metros cúbicos dividiendo lo obtenido entre 1 millón, que resulta 53,956 millones de metros cúbicos. Igualmente, para el subpólder número 2 obtenemos un volumen de 93.942.400 metros cúbicos, que equivalen a 93,9424 millones de metros cúbicos. En el subpólder número 3 obtenemos 126.526.400 metros cúbicos, que equivale a 126,52664 millones de metros cúbicos. En el subpólder 4 obtenemos 20.724.400 metros cúbicos, que equivalen a 20,7244 millones de metros cúbicos. Finalmente, sumamos los volúmenes de todos los pólders, obteniendo 294,85 millones de metros cúbicos. Muy bien, estudiantes, espero que hayan entendido. Suscríbanse para que sean notificados en los próximos videos. Gracias por el apoyo. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios. Mucha suerte con sus retos y nos vemos en la próxima clase.